Hola, buenas noches, soy Natalia Sánchez y esto es Sin Filtro. En marco del Día de la Resistencia Indígena, este 12 de octubre, diversos colectivos en defensa de los derechos de los pueblos originarios salieron a marchar para exigir el respeto a su autonomía y también exigir un alto a lo que llaman la explotación, discriminación y segregación que se ejerce en su contra. En el año 2021 hubo 54 muertes de ambientalistas y casi la mitad eran personas indígenas, según la organización internacional Global Witness. Tradicionalmente, este día es conocido como el Día de la Raza, pues este mismo día, hace 531 años, comenzó el proceso de colonización de distintas comunidades a lo largo del continente americano. ¿Por qué es justamente importante distinguir dos conmemoraciones diferentes? ¿Cuáles son sus diferencias y cuáles son las exigencias más urgentes de las comunidades originarias y otros grupos de resistencia? Sobre esto estaremos hablando con 5 activistas y estudiantes, así que acompáñanos que ya empieza el debate aquí en Sin Filtro. El Día de la Resistencia Indígena y las movilizaciones en su conmemoración son los temas de esta noche y me da mucho gusto recibir en la mesa a Mario Quintero, miembro de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en defensa de la tierra y el territorio. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Bienvenido, Mario. También nos acompaña por primera vez Diana Canterey, que es coordinadora de Deuda por el Clima MX. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Diana, bienvenida. También Rodrigo Rojas, miembro del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Natalia. Bienvenido, Rodrigo. Micaela Drullard, escritora y activista antirracista, afrocaribeña, mujer trans, integrante de la colectiva Afrontera Cimarrona. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Y por último, también Sebastián Muñoz, coordinador general del colectivo antirracista Racializades Colmex. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido, Sebastián, bienvenidas todas y todos. A ver, vamos a empezar a hablar de este tema. Hay muchas personas que quizás nunca han escuchado hablar de este tema, como ya les estaba diciendo antes de que empezáramos a grabar. Entonces, a ver, Mario, empieza a explicarnos un poco qué es la resistencia indígena y por qué es importante pues cambiar cómo entendemos el 12 de octubre y cómo conmemoramos este día, claro. Bueno, el 12 de octubre de este año se cumplen 531 años de la llegada de los colonizadores al continente americano, o como en el sur del continente se ha nombrado como Abya Yala, ¿no? Es una fecha en la que no se puede conmemorar una celebración, sino es un día de la resistencia y la dignidad indígena, pues fueron los primeros días en los que fue una guerra directa y de exterminio contra los pueblos que habitaban este lugar por parte de los conquistadores que venían de empresas privadas, de financiadores privados, así como pues de toda la Iglesia Católica que estaba en su momento de expansión, ¿no? Entonces marca un inicio muy importante el 12 de octubre porque son los pueblos como los conocemos hoy en día los que han sobrevivido a lo largo de tantos años de esta conquista sanguinaria y violenta, y que esa colonización pues no ha terminado, ¿no? Sino seguimos sufriendo las mismas circunstancias que a su llegada, de diferentes formas en un mundo moderno, pero la violencia no ha terminado contra las comunidades indígenas. Así es, y creo que esta palabra es muy importante, significa muchas cosas, que es resistencia, ¿no, Rodrigo? Si quisieras explicarnos un poco de qué va, qué es todas las cosas que caben dentro de la resistencia, ¿no? Bueno, nosotros como pueblo organizado, como luchadores sociales, como ciudadanos conscientes, tenemos muy claro que esta guerra es contra el sistema político económico capitalista. Ese vemos que es el origen de todas nuestras, pues estas embates que hemos sufrido como pueblos originarios. Nosotros como pueblos originarios en la Ciudad de México tenemos las condiciones materiales que nos hacen luchar contra el cártel inmobiliario, contra el despojo territorial, contra la destrucción de nuestros bosques, contra la destrucción de nuestros manantiales, contra la violación de los derechos de los pueblos indígenas de parte de los grandes capitales y de parte también del gobierno de la Ciudad de México. Y pues también estamos por la defensa del agua, ¿no? Nosotros somos conscientes en el agua que, como decimos, no es sequía, es saqueo, porque nosotros habitamos en el río Magdalena. Ese río Magdalena dota de agua a la Ciudad de México. Sin embargo, esas aguas luego son desviadas, no para los que vivimos ahí en ese territorio. Y que ese es el problema, ¿no? Por la distribución injusta del recurso.
Entonces, así sería un poco, en resumen, nuestros motivos de lucha aquí como pueblos originarios en la Ciudad de México. Así es, y justo lo que dices es súper importante porque cuando hablamos de resistencia indígena no es algo que pasó, por ejemplo, bueno, sí pasó, claro, cuando empezó el proceso de colonización en nuestro país, en nuestro continente, pero es algo que sigue pasando y que sigue afectando a las personas día a día, como lo que ya nos dijo Rodrigo de, pues, por ejemplo, el uso del agua en la Ciudad de México, que es un tema que también tiene mucho que ver con la resistencia indígena, ¿no? Diana, ¿qué más te gustaría agregar sobre este tema? También cómo se relaciona justamente la causa indígena con, por ejemplo, el medio ambiente, y hablábamos aquí de las aguas, pero va mucho más allá, ¿no? Sí, pues yo formo parte de un movimiento de movimientos que se llama Deuda por Clima. Es un movimiento liderado por el Sur Global. Ahorita somos más de 30 países que buscamos juntos la cancelación de las deudas del Sur Global. Nosotros entendemos que la deuda es un mecanismo neocolonialista para seguir extrayendo recursos a precios muy baratos. O sea, como las deudas que tenemos a niveles nacionales son en divisa extranjera y nosotros no tenemos esa divisa, tenemos que explotar nuestros recursos y llevarlos al extranjero y venderlos a precios muy baratos para así poder obtener la divisa y poder pagar las deudas. Entonces nosotros entendemos que esta deuda es una continuación de la colonia, ¿no? Como la colonia y las supuestas independencias han sido una farsa, ¿no? Más bien todo este proceso colonial se ha burocratizado, se ha estilizado, se ha formado de tal manera que no puedas ver cómo eres explotado, ¿no? Entonces, en este movimiento, yo no pertenezco a una comunidad indígena, pero dentro de nuestro movimiento tenemos a muchas comunidades de América Latina, tenemos a comunidades en el sureste asiático, a comunidades en África, y juntos nos estamos articulando para decirle al norte global que no vamos a pagar esa deuda y que la verdadera deuda es la que ellos tienen con nosotros, por todo lo que se han robado y por todo el daño climático que han hecho a nuestro planeta. Entonces, pues nosotros vemos cómo la explotación de los recursos minerales, la minería y la deforestación cumple con la minería, ¿no? Que casi nunca hablamos de ese tema y claro que tiene mucho que ver también, ¿no? Sí, claro, o sea, nosotros explotamos todos esos recursos, los mandamos al extranjero para que nos manden el dinero para que los regresemos a ellos mismos, ¿no? Entonces, pues ahí es como nosotros linkeamos todo este proyecto anticolonial con la exigencia por la cancelación de la deuda. Así es, y Micaela, también un tema que tiene mucho que ver, aquí estamos haciendo en este primer bloque un mix de introductorio de todo lo que cabe dentro de la resistencia, pues también es el racismo. Hay mucha gente en nuestro país que dice que el racismo no existe, entonces hay que empezar a hablar de cómo se relaciona esto con todo lo que ya estamos hablando, ¿no? Sí, justo el 12 de octubre es una fecha para construir memoria colectiva frente a una memoria criolla, estatista y blanca que ha querido borrar lo negro y lo indígena. Y tiene que ver con todo esto del mestizaje, ¿no? Decir, aquí no hay personas indígenas, aquí no hay personas negras. El progreso siempre significa acercarnos a la blanquitud. Entonces, cuando una sale, protesta, grita, habla y demanda en el marco de un 12 de octubre para recordar que vivimos en una sociedad donde la clase es una categoría social, económica, política y cultural que fue inventada en el 1492. Literalmente el mundo, castas, ¿no? Sí, totalmente el mundo está dividido, ¿no? El mundo, hay sujetos que ocupan un lugar privilegiado, que están en el centro, que generalmente son sujetos blancos o blanqueados, y generalmente son sujetos con clase, y generalmente son sujetos que no están precarizados, y generalmente son sujetos cis, y generalmente son sujetos con privilegios. ¿Dónde están esa gente en la Ciudad de México? Pues imagínense las zonas, en Polanco, en República Dominicana, donde yo soy una mujer migrante también, una mujer trans, migrante, están en sectores como La Esperilla, pero tiene que ver con todo esto de la gentrificación, tiene que ver con que hay zonas y lugares y espacios, ¿no?, que son propios de la blanquitud, y hay otros que son la periferia, que es donde son, en palabras de Fran Fano, que es una zona del no ser, donde están esos sujetos prietos, indios, negros, desclasados, precarizados, ¿no? Entonces, cuando una está hablando y uno está diciendo, el 12 de octubre no se celebra, uno está recordando que en México se asesinan a personas defensoras de la tierra y el territorio, que en México hay más de 500 conflictos por tierra y territorio. ¿Qué significa eso? El Tren Maya, gasoductos, megaproyectos que literalmente desplazan a pueblos completos y niegan también la negritud a pueblos afros y a pueblos indígenas para construir proyectos empresariales que están inscritos en una maquinaria global, donde son empresas transnacionales del norte global que con la ayuda y con la venia de nuestros
dirigentes políticos que generalmente son profundamente corruptos, ¿no? Desplazan comunidades completas y no solamente desplazan a cuerpos, o sea, personas moviéndose de esos lugares, sino en la vida, ¿no? Y ahí tiene que ver con una cosmovisión de entender el mundo, porque cuando el norte global ve un río que se puede expropiar para convertir esa agua, discúlpenme, en Coca-Cola, las comunidades están viendo vida, y eso sucedió aquí en Chiapas y sigue sucediendo. Entonces, esta lucha es por la vida, esta lucha es por la reconstrucción y la resignificación de significados, valga la redundancia, ¿no? De lo que significa vivir. Claro, esto que dices de cómo hacemos, recordamos la historia y cómo pues hay gente que sigue diciendo que el 12 de octubre es el Día de la Raza, ¿no? Y es como tratar de cambiar justamente esta narrativa que nosotros mismos nos contamos de cómo se fundó nuestro país y que son cosas que, repito, no es que ya pasaron y que se quedaron atrás, sino que repercute todavía en cómo vivimos en el presente y especialmente a ciertas comunidades, ¿no, Sebastián? Y sabes que, ay, perdón, sí, claro. Quiero agregar algo rapidísimo, Adelante. porque aquí se cometió un genocidio. El Holocausto fue un genocidio, pero no fue el primero. En el continente americano, quiero compartir un dato con la gente para que se dé cuenta que cuando estamos hablando de la celebración de un 12 de octubre, en realidad es una cosa garrafal que no se tendría que celebrar. 1492, llegan los colonizadores a este territorio y en promedio, más o menos, dependiendo las fuentes, en este continente llamado Abya Yala, y que le nombran América, habían 100 millones de personas no europeas sino blancas viviendo aquí, gente indígena, ¿no? En México, de estos 100 millones, habían como 35. Cuando se logra la revolución en México, queda como 1,6 millones de personas. Sí. ¿Cuántas millones de personas se asesinaron, se exterminaron por procesos exclusivamente de esclavización y de muerte y de exterminio? Así es. Entonces, cuando vemos esa narrativa de que dice vamos a celebrar un encuentro de culturas, es completamente mentira. Es un genocidio. Celebrar a Cristóbal Colón, que llegó, ¿no? Y esta historia, hasta las cancioncitas que nos enseñan en primaria y todo, del 12 de octubre, llegaron aquí. Sí, claro. Sebastián, Sí. también tú que eres especialista en el tema del racismo, pues cuéntanos también un poco de esto que ya nos empezó a hablar Micaela. Sí, creo que justo muchas de las cosas que dijo Micaela son importantísimas. O sea, creo que hay que traer a la conversación el hecho de que esta narrativa sobre el mestizaje es una construcción a propósito del Estado mexicano, al menos hablando de este país, para tratar de invisibilizar y en cierto modo tratar de como negar esta influencia y esta importancia que han tenido las comunidades indígenas a lo largo de la historia de este país. O sea, si no hubiera sido por las comunidades indígenas, muchos de los avances que hemos tenido aquí no hubieran sucedido, ¿no? Y aún así, aún con todo esto, activamente se presenta este tipo de celebraciones como una refrenda de que no, es el país o este país es mestizo, ¿no? Y aquí quiero recordar a Fede Navarrete, ¿no? Él habla de la leyenda del mestizaje, ¿no? Que decía que por parte de los colonizadores españoles blancos y por parte de los colonizados, que en muchos aspectos eran mujeres indígenas, hubo una mezcla, ¿no? Y que de esa mezcla, ya sea cultural o biológica, surgió lo que sería la raza mestiza. Otros dirían que la raza cósmica, pero eso es todavía más debatible. Y en este sentido, pues nos están repitiendo y repitiendo desde hace más de un siglo que en México no puede haber nada más que una raza, y esta raza es la que nos unifica, ¿no? Como nación. O sea, solo aquí en México no vemos por colores. ¿Por qué? Porque todos tenemos el mismo color, ¿no? Y eso es un aspecto muy importante también para invisibilizar el racismo, ¿no? Y creo que aquí quiero igual hacer un énfasis muy grande y rápido en que la lucha antirracista no puede separarse de la lucha de las comunidades indígenas y viceversa. O sea, las dos se ayudan y se apoyan mutuamente porque encontramos ciertos aspectos de opresión en común que nos llevan a objetivos igual para alcanzar en común, ¿no? Creo que sería todo. Sí, justo. Y también hemos escuchado mucho este argumento cuando la gente habla justamente de racismo. Dicen, no, es que aquí no existe el racismo porque, por ejemplo, lo comparan mucho con Estados Unidos. Claro. Que dicen, es que en Estados Unidos está la población blanca y la población negra y entonces hubo un proceso de segregación muy claro y eso en México no ocurrió, pero lo que estamos aquí analizando es que eso, pues, sí, no es así. En México también hay racismo y vamos a seguir hablando de esto en el próximo bloque y también, claro, de las marchas en las que participaron estos contingentes del 12 de octubre. No te vayas, esto es Sin Filtro.
Estamos de regreso en Sin Filtro y en este bloque vamos a hablar sobre justamente todas las marchas alrededor del 12 de octubre y específicamente de cómo diferentes contingentes se reunieron para participar en esta conmemoración del Día de la Resistencia Indígena y no el Día de la Raza, que es un término que se quiere dejar atrás. Ya estuvimos hablando de por qué en el bloque anterior. Y bueno, te dejo la palabra, Rodrigo, que querías agregar algo y también platícanos cómo les fue en la marcha. Bueno, también aclarar, yo nací en un territorio donde corresponde a un pueblo originario en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, en todas las alcaldías existen pueblos originarios. Somos en total Somos en total 139 pueblos. Ahora lo que existe una Secretaría de Pueblos Indígenas, donde está de la Ciudad de México. De la Ciudad de México, donde está imponiendo un sistema de registros, donde nos obliga a nosotros como pueblos originarios a ir con las instituciones a justificar que nosotros somos pueblos originarios, que tenemos usos y tradiciones, ¿no? Entonces, como bien sabemos, los pueblos originarios son asentamientos que existen antes de la invasión europea. Por lo tanto, tenemos lo que se denomina uso costumbre, tipos de jurisdicción diferentes al occidental. Entonces, por tal motivo, como la clase política, tanto en la Ciudad de México como a nivel federal y a nivel internacional, responde realmente a los intereses de los grandes capitales financieros, especulativos, en el caso de la ciudad inmobiliarios, pues ahora hicieron un registro de pueblos donde ahora se desconocieron a más de 89 pueblos. Es decir, de 139 pueblos originarios, reconocieron nada más a 50 y dejaron a 89 sin reconocimiento. ¿Qué significa esto? Que así no le das una certeza jurídica, porque un pueblo originario se maneja en un marco jurídico aparte, ¿no? Entonces, al no reconocerlo, le quita sus derechos. Y uno de esos derechos es la propiedad a la tierra, la propiedad de sus recursos, ¿no? Al derecho a la gestión, al desarrollo de todos sus recursos. Y así da pie a que el cártel inmobiliario entre con más facilidad. Por ejemplo, por poner un ejemplo, al pueblo originario de Joco, donde se construyó la Torre Mítica, aquí en la Ciudad de México. Sí, fue un caso muy, muy polémico, ¿no? Porque por el uso de agua y un montón de cosas que se tuvieron que alterar. Esta fue una de las causas que llevó a que se manifestaran, claro, este 12 de octubre, me imagino, ¿no? Sí, así es. Bueno, hablando de eso, o sea, también hubieron manifestaciones en la Embajada de Israel contra el genocidio que se está haciendo al pueblo palestino. ¿Qué les parece si primero vamos a hablar de la del 12 de octubre y después también hablamos de la de Palestina, que bueno, también tiene mucho que ver con este tema? Ya nos vamos al un tema más internacional, claro, y también ya vimos que la mayoría de aquí también son internacionalistas, estudiantes de Relaciones Internacionales, así que también hay que platicar de eso, pero antes hablemos de la del 12 de octubre, aquí en la Ciudad de México, que bueno, sus colectivos participaron y bueno, hablar un poco de las exigencias, ¿no? Sí, creo que algo que podríamos resaltar de esa marcha es que no solamente era participación de colectivos de representantes indígenas, ¿no? O sea, habían los padres de los normalistas, habían colectivos estudiantiles, ¿no? Habían colectivos ambientalistas. Fue, a mi parecer, un conjunto de manifestaciones que encontraron una vía en común, y eso es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque demuestra que sí hay una exigencia colectiva, sí hay una exigencia en común, que al nosotros agrupar a todas las personas que puedan manifestarse y llevarlas al debate público, siento que eso le da mucha fuerza, ¿no? a la agenda. Entonces creo que haber visto que no solo fueron manifestaciones de grupos indígenas, sino que se vieron acuerpados por más organizaciones, ¿no? Por ejemplo, recuerdo el discurso que dio María de Jesús Patricia Martínez, fue, creo, contundente, ¿no? O sea, su discurso ahí en el Zócalo fue creo que marca la narrativa que este movimiento indigenista tiene, ¿no? O sea, que deje de invisibilizarse, que se atiendan muchas demandas, y una que me parece deberíamos hablar más es la militarización, ¿no? O sea, creo que para ellos la militarización y para la mayoría de las personas es algo gravísimo. Entonces creo que la seguridad es esos temas que resaltan en la mayoría de las marchas, pero en esta marcha parece que fue uno de los que más resaltaron, ¿no?
Sí, y no es el primer año que se vuelve una de las causas principales. Bueno, en la marcha del 12 de octubre vemos cada vez más también la palabra militarización. Diana, ¿por qué crees que sea así? Obviamente el aparato militar funciona como una extensión del Estado para donde se legitima toda su fuerza, ¿no? Y donde se puede extraer todo el valor de los cuerpos. En esta marcha, pues retomando lo que dice Sebastián, pues es un día de la resistencia indígena donde más colectivas nos unimos, ¿no? Colectivas que nos reconocemos como anticapitalistas, antipatriarcales, antirracistas, nos sumamos a la lucha de los pueblos y reconocemos que solamente de la mano de los pueblos, siguiendo sus voces, siguiendo sus demandas, pues podemos hacer un cambio radical, ¿no? Yo sé que dentro de la resistencia indígena, dentro del Congreso Nacional Indígena, ha habido como reticencias con grupos climáticos activistas porque sí están muy blanqueados, ¿no? Pensamos que solamente con energías verdes, energía, con turbinas de aire, con de jabones, viento. Sin usar topos. Sí, No se llama sólidos. topos, ¿no? Sí, reciclando Popote. o reciclando el yogur, el vasito de yogur que no sirve para nada. Pensamos que hacemos un cambio climático, pero pues desde... Como la acción individual, ¿no? Como desde lo individual y sin buscar un cambio sistémico, ¿no? Entonces, para esta marcha, pues nos unimos colectivos climáticos de juventudes que sí sabemos que se necesita un cambio estructural, un cambio sistémico, y sabemos que la lucha es con los pueblos, ¿no? Y pues para eso tenemos que hacerle una crítica directa al Estado, una crítica directa a la militarización, pues donde se encarnan todos los valores del patriarcado, de la blanquitud, los intereses de las corporaciones internacionales. Bien, Micaela, te veo que quieres aportar. Quiero agregar algo porque justamente este espacio de protesta social no solamente pues estaba encabezado, dirigido y fervientemente por pueblos indígenas, ¿no? Sino también por personas afrodescendientes que han sido históricamente negadas y borradas en este país, ¿no? Como México, donde no hay personas afro, y México incluso es uno de los 5 países donde más población afro hay del continente. La gente no se imagina eso, y eso da cuenta del aparato pedagógico racista de mestizaje que se ha puesto en operación para negar históricamente pues nuestras existencias en esos contextos donde también hay comunidades afroindígenas que forman parte también de este territorio, ¿no? Y frente a eso de un cambio, creo que este 12 de octubre y esta protesta social apuesta, creo que es un ejercicio de imaginación radical, porque es una crítica a toda la estructura, ¿no? que forma y que organiza no solamente el mundo capitalista, patriarcal, heterosexista, sino también pues este país concretamente. Y yo quiero que la gente que nos esté escuchando pueda entender, porque parecería que cuando uno dice el 12 de octubre no se celebra hace 500 años y uno está hablando de una cosa que en términos materiales, cómo funciona el racismo en este país, ¿no? Y aquí yo quiero dar algunos datos, ¿no? Ser antirracista significa estar en contra de las cárceles también. Vivimos en un país donde el 40% de la población carcelaria es personas que no han recibido derecho a juicio, y eso es un derecho humano, y da la casualidad que son personas racializadas y no tienen sentencia, y no tienen sentencia, y es un abogado de oficio, y es un abogado de oficio que lleva 350 casos al mismo tiempo, entonces no tienen derecho a un juicio justo, etcétera, etcétera. Si se preguntan si una persona blanca, cis, con plata y dinero en este país se encuentra en esta situación, no se encuentra ahí. Vivimos en un país que es una gran fosa clandestina, más de 100,000 personas desaparecidas. ¿De qué color son? Racializadas. Los normalistas de Ayotzinapa, personas racializadas, personas precarizadas, personas que están literalmente en jaque en toda esta lógica macrocriminal y colonial, etcétera. Entonces yo con esto lo que quiero decir frente a lo que tú mencionabas, ¿no? Es decir, no, es que la gente cree que el racismo solamente es en Estados Unidos, donde es una sociedad completamente segregada, donde hay blancos y negros y una supremacía blanca. Es que aquí también hay élites blancas. Hay élites blancas, y quienes están encarceladas de manera injusta, quienes no tienen derecho a juicio, las personas que están luchando por el agua, la tierra y el territorio, contra el extractivismo, esas empresas transnacionales, ¿no? Que constantemente les desplazan de sus espacios, las gentes que desaparecen, las víctimas de feminicidio, y con esto acabo, son personas racializadas, y eso también es racismo. Entonces este 12 de octubre se suscribió como una demanda de un cambio estructural de todo esto. Así es, empezar a nombrarlo es el primer paso, pues, exacto, de tratar de hacer un cambio, ¿no? O sea, sí, ni siquiera podemos convencer a la gente de que existe el problema, ¿cómo arreglarlo, no, Mario? Exacto. Pues aquí escuchando a los compas me hace muchos ruidos y muchas remembranzas, ¿no? El 12 de octubre de este año es importante también porque marca
una pauta en todo lo que el movimiento social mexicano ha tenido, que tiene que ver con los años del terremoto, los años de la pandemia, ¿no? Y que entonces 2023 vuelve a salir el movimiento social a las calles, ¿no? Hemos visto cómo poco a poco las marchas cada vez son más nutridas, son más grandes, son más diversas, pero también se presenta un nuevo paradigma, ¿no? Que es las organizaciones, los colectivos, los movimientos, que son parte de las comunidades, de las organizaciones de base, de las comunidades, y todas las juventudes, los colectivos climáticos, las organizaciones urbanas, periféricas, que empiezan a tener una discusión entre lo que es y lo que no es, ¿no? O sea, si uno se reivindica o si uno no se reivindica, ¿no? Porque luego salen estos comentarios de yo no soy indígena, ¿no? Pero si uno revisa toda su historia familiar, pues claramente que por nosotros corre la sangre de nuestras abuelas, nuestros abuelos, o incluso más cercano, ¿no? Nosotros podremos ser la segunda, tercera o cuarta generación colonizada, que ya perdimos el idioma, perdimos la vestimenta y podemos haber perdido muchas de las cosas que hicieron a los pueblos, ¿no? Pero es porque sigue existiendo una guerra permanente de exterminio, de etnocidio contra las comunidades indígenas, ¿no? Se ha transcrito con leyes, con reformas, evitando los derechos tanto de los pueblos como los derechos agrarios, los derechos humanos, pero también se está viendo con la permisión de la violencia, del crimen organizado, del narcotráfico en las comunidades donde existen los principales bienes naturales que pretenden ser extraídos por el capital nacional e internacional, ¿no? Y a base de eso, la impunidad absoluta, tanto de los crímenes de odio hacia las comunidades negras, indígenas, populares, periféricas, así como pues a todos quienes están dando la voz para ello, ¿no? Como los periodistas, ¿no? Es igual a como matan activistas, a como matan periodistas, porque este es un país del silencio y en el que no se quiere que se sepa la verdad de lo que está pasando. Entonces creo que este 12 de octubre nosotros nos movilizamos en la región del Istmo de Tehuantepec, trabajamos con comunidades que están en resistencia a los altos pagos de la energía eléctrica y también que están defendiendo su territorio contra megaproyectos. Es un movimiento civil pacífico y sin embargo nos enfrentamos a un nuevo ámbito que no lo habíamos notado hace años, que tiene que ver no solo con el proceso excesivo de violencia y discriminación hacia las personas migrantes que están atravesando México, sino el oportunismo de la Guardia Nacional, del Ejército, de las fuerzas militares, civiles, de seguridad y de los propios gobiernos en aprovecharse esa situación, ¿no? Entonces tuvimos alguna situación de violencia por parte de estas autoridades que nos decían dejen pasar o a la gente que se encarga de mover a los migrantes buscando beneficio económico y quítense de aquí, ¿no? Y nosotros decimos no, porque al final no estamos haciendo nada de manera ilegal, nada de manera violenta, al contrario, casi nos agreden porque estamos interrumpiendo estos flujos, no de los migrantes, sino económicos de la gente que se aprovecha de esta discriminación y de este racismo hacia la gente que viene huyendo de situaciones iguales o peores, ¿no? De las que estamos viviendo en México hoy en día. Así es, y nomás en este bloque, todos los temas que ya se acumularon también del bloque anterior, todas las cosas que tienen que ver con la resistencia indígena, con el racismo, que también tiene que ver con la militarización, con la lucha climática. Entonces definitivamente vamos a seguir hablando de este tema en el siguiente bloque. No te vayas, seguimos en Sin Filtro. Regresamos a Sin Filtro, estamos con 5 activistas y estudiantes. Mario Quintero, miembro de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio. Diana Canterey, coordinadora de Deuda por el Clima MX. Rodrigo Rojas, miembro del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca de la Náhuac. Micaela Drulard, escritora y activista antirracista, afrocaribeña, mujer trans, integrante de la colectiva Afrontera Cimarrona. Sebastián Muñoz, coordinador general del colectivo antirracista Racializades Colmex. Y seguimos hablando sobre la resistencia indígena y sus demandas políticas y sociales en marco, claro, del 12 de octubre, una fecha muy importante en nuestro país y que llevó a muchos colectivos a marchar a las calles justamente por estas demandas políticas. Micaela, empezamos contigo. ¿Cómo empezamos pues a cambiar esta situación que ya estuvimos hablando en el primero y segundo bloque?
Sí, pues hablar de resistencia es de hablar de un plan de acción, ¿no? De demandas muy concretas que vienen tanto de pueblos indígenas como de personas afrodescendientes que han sido históricamente pues subyugadas y construidas y destinadas a las orillas de la nación heterosexual, ¿no? Y cuando hablamos de eso, las demandas se pueden resumir en autonomía, o sea, literalmente hay un ejercicio arbitrario, extractivista, una política de Estado racista que sigue perpetuando imaginarios, donde hay vidas relevantes y otras que no son importantes, ¿no? A las personas que son encarceladas, desaparecidas, asesinadas, víctimas de feminicidios, que son personas desplazadas de su tierra y territorio, justamente son personas racializadas. Entonces las demandas se van suscribiendo pues a la petición expresa de respetar la autonomía de los pueblos, de respetar la autonomía a la libre determinación, ¿no? Al libre desarrollo de los proyectos de los pueblos, ¿no? Y también tienen que ver con otras cuestiones muy concretas, ¿no? Como poder enfrentar los altos niveles de impunidad que existen en este país, que justamente le pegan más a las personas que son racializadas, precarizadas, desclasadas, como venimos mencionando, y que todo eso se va como suscribiendo y tomando matices muy concretos en un país donde se juró una cuarta transformación, pero hay una política migratoria que es profundamente racista, profundamente antinegra, ¿no? Y eso hay que recordarlo también, cuál es el lugar y la posición que están ocupando las personas migrantes en este contexto, que resultan profundamente violentadas por todo un aparato que está coludido por otros pues, poderes, ¿no? Que claramente van configurando esta colonialidad en la cual estamos viviendo, ¿no? Donde siempre decimos, es un Estado de Derecho que nos protege, pero ¿a quiénes? ¿No? Y yo creo que ahí es donde se van suscribiendo como esas demandas como muy concretas, ¿no? que hemos venido hablando, pues en aras de reconstruir una memoria diferente. Así es, Diana, y también hablando un poco sobre pues, la lucha, desde la lucha climática. Sí, pues voy a retomar esto que dice Micaela. O sea, por ejemplo, ahorita estamos viendo hordas de migrantes que son migrantes climáticos, ¿no? Estamos viendo que las personas más afectadas por el cambio climático son personas pobres, racializadas, mujeres y que viven ya situaciones de violencia que se vienen arrastrando de muchos años, ¿no? Entonces, obviamente, el exigir la cancelación de la deuda es un primer paso para que el norte global repare los daños que se han venido haciendo desde la colonización. Es un primer paso reconocer que estas deudas son ilegítimas, que estas deudas son impagables, que deben ser anuladas incondicionalmente, porque actualmente el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial tienen muchos mecanismos para decirte, ¿sabes qué? Te perdono un poquito tu deuda, o sea, te la bajo un poquito más, sí inviertes en desarrollos verdes, ¿no? En el capitalismo verde. Entonces tú inviertes en este tipo de desarrollos, pero tienes mecanismos internacionales que vienen a auditar si estás haciéndolo bien, ¿no? O sea, no hay ninguna clase de autonomía por las personas que viven en estos territorios para decidir cómo quieren hacer sus transiciones energéticas, qué es lo que están esperando como desarrollo, qué es lo que entienden como un vivir bien. Y entonces hay que rechazar este tipo de mecanismos, hay que confrontar a estos mecanismos internacionales de subyugación y tenemos que exigir que el norte global se haga responsable, ¿no? O sea, actualmente los países pobres o con un ingreso medio son más del 85% de la población mundial. Y los que más contaminan son el otro 15% que es el más rico. Entonces no solamente es todos los daños que se vienen acumulando del pasado, sino lo que continúan haciendo, ¿no? Entonces hay que exigir esa cancelación de la deuda y por lo menos nosotros podemos ver cómo en Argentina ya hay una conciencia política popular de cómo la deuda es este mecanismo de control, pero en México casi no ha entrado la discusión pública porque siempre pagamos. Pero lo más loco es que pagamos nada más el servicio de la deuda, no estamos pagando la deuda, estamos pagando unos intereses. Y nosotros en este gobierno estamos pidiendo deuda para poder pagar la otra deuda. O sea, es una cosa que en este gobierno se aumentó más del 60% de la deuda que se viene heredando del pasado. Evidentemente no inició ahorita el problema, ¿no? Se vienen arrastrando deudas como el Fobaproa, se vienen arrastrando pues las deudas de Pemex que están llenas de corrupción, pero entonces pues este gobierno tampoco se ha posicionado como diciendo pues vamos a anularlo, ¿no? Entonces hay que reconocer que esos mecanismos internacionales pues nos subyugan a todos ya como personas indígenas, mujeres racializadas de barrio y pues hay que exigir esa cancelación y pues también empezar a imaginar, hacer estos ejercicios de imaginación radical de cómo podríamos vivir fuera de estos sistemas económicos.
Bien, Sebastián, ¿qué más se te ocurre? Sí, creo que un aspecto que podríamos verlo desde la perspectiva de la lucha antirracista podría ser, primero, reconocer, ¿no? Es algo que ya se había mencionado en esta mesa, pero hay que reconocer para que podamos saber dónde están estas estructuras, porque a fin de cuentas el racismo es estructural, ¿no? Entonces tenemos que reconocer dónde se encuentran, ¿no? Para que cuando lo reconozcamos, lo cuestionemos abiertamente. O sea, las manifestaciones que vimos el 12 y veremos probablemente más, son estas formas de cuestionar abiertamente esta estructura racista, ¿no? Y creo que en ese sentido, algunos datos, el total de personas que logran ascender socialmente, el 51% son blancos, ¿no? O, por ejemplo, que en México las personas morenas o racializadas ganan en promedio 53%, menos que los blancos. Esto según Raimundo Campos. O sea, son aspectos que de verdad, o sea, el tono de piel importa muchísimo en las disparidades de ingreso y en disparidades en muchos otros sentidos, ¿no? Micaela lo dijo muy bien. O sea, en las disparidades en el acceso a la justicia, en disparidades en mil y un formas. Sí, o sea, por completo. O sea, hay universidades que claramente no tienen representación de personas racializadas. En este sentido, yo quiero decirlo, o sea, a mi universidad le falta muchísimo esta representación de personas racializadas. Es algo que desde nuestro colectivo trabajamos y algo que buscamos, ¿no? Porque mientras sigas perpetuándose este círculo en el que solo entran las personas blancas, que pertenecen a cierta clase, que mantienen los mismos privilegios, ¿dónde va a entrar estas personas como nosotros, que venimos de contextos muy distintos, ¿no? Ya sea de la periferia, ya sea que somos de clases distintas? O sea, hay muchas formas que no están representadas en universidades como la mía, ¿no? El Colegio de México, por ejemplo. Entonces creo que esto, primero reconocer, después cuestionar, para al final combatir, ¿no? O sea, sabemos que es muy difícil hablar de acciones concretas porque no es como que tengamos una receta mágica que podamos seguir y va a cambiar todo, ¿no? Sino estos 3 pasos mínimo creo que son un acercamiento que podría poner en una mesa las opciones que podamos seguir, ¿no? Y ahí yo quería añadir algo súper rápido que también no se limita solamente a la representación. Cuando hablamos de demandas, una de las demandas muy concretas de esos colectivos afros e indígenas es justamente que respeten los procesos de autogobierno y gobierno de las comunidades, que respeten, porque muchas veces estas universidades, y que yo he formado parte y que formamos parte, reproducen toda esta colonialidad del saber, donde parecería que solamente estando ahí adentro nosotras alcanzamos un progreso, pero hay otros saberes que se escapan de toda esta matriz colonial, occidental, de cómo avanzamos, crecemos, etcétera, que tienen que ser saberes reconocidos como relevantes también, ¿no? Y eso es parte de la lucha antirracista. Claro, y justo por eso quería ir contigo, Mario, para aterrizar un poco más estas exigencias, ya conectándonos más específicamente con las poblaciones indígenas. Uy, pues nos deben todo, ¿no? O sea, yo creo que ¿Por dónde nos empezar? deben la luz, nos deben el agua, nos deben el aire, nos deben los alimentos. Las grandes ciudades o las pequeñas urbes le deben a los pueblos indígenas la vida como la tienen, ¿no? O sea, sin pueblos indígenas no se podría sostener este planeta, no se podría sostener esta gran ciudad de México, y es por eso que están los procesos de despojo y de extractivismo profundo, ¿no? O sea, imagínate al grado que estamos llegando de una guerra por el agua, ¿no? Porque mientras a los pueblos indígenas se les está quitando el agua, también en las grandes ciudades se está quedando sin agua. ¿Por qué? Porque se sigue favoreciendo el uso del agua para las grandes industrias, ¿no? Quiero dejar claro eso de que... Y también como grandes edificios de departamentos, que también tiene que ver con lo que nos dice Rodrigo, ¿no? O sea, se está colapsando la forma en la que vivimos, ¿no? Y es porque también esta guerra contra los pueblos indígenas, lo dijimos ahora el 12 de octubre, se llama el narcoestado capitalista, ¿no? Todos estos grupos políticos, empresariales, que están beneficiándose del despojo y del saqueo a las comunidades indígenas, porque las comunidades indígenas en el mundo resguardan el 80% de la biodiversidad que queda. O sea, ya no podemos decir lo que hay, lo que queda y lo que se sigue peleando y defendiendo para que este mundo continúe. Y quiero dejar claro algo que me preocupa mucho y quiero externar, que es, aceptamos que esta es la cuarta transformación, pero del PRI, ¿no? O sea, la manera profunda en la que este gobierno ha implementado las políticas neoliberales contra los pueblos indígenas ha sido brutalmente violenta. La militarización solo ha representado la llegada del narcotráfico a los territorios del sureste mexicano, donde se implementan 2 grandes proyectos como el Tren Maya o el Corredor Interoceánico, que ni siquiera son del gobierno mexicano, sino están en la agenda internacional de Estados Unidos para volver el sureste de México su nueva frontera sur. Y ante esto,
el sureste mexicano está amenazado por grandes capitales corporativos del norte global, pero por los intereses económicos y militares de Estados Unidos. Y si no podemos ver ese profundo y gran hachazo que le van a dar a dividir un país, estamos perdiendo tiempo y tendría que ser una labor de los movimientos y de los medios de comunicación visibilizar lo que pasa con este proyecto del corredor interoceánico. Bien, pues Mario ya nos habló un poco de las exigencias más a nivel nacional. Rodrigo, ¿te gustaría agregar un par a nivel Ciudad de México? Sí, claro, pues es claro, ¿no? La guerra que estamos sufriendo los sectores populares, enfrentando a esta clase política, esta clase burguesa, esta clase castrense, ¿no? Entonces nuestra respuesta es la organización desde abajo, que desde nuestra colonia, que desde nuestro barrio, que desde nuestro pueblo, nos organicemos desde abajo y con nuestros vecinos decidamos nuestro modo de vida. Porque en la Ciudad de México todos estos megaproyectos alteran nuestro modo de vida, ¿no? En la actualidad hay como 600 megaproyectos en curso en la ciudad, ¿no? Ahorita estamos en la lucha con los pueblos originarios por un tema que nos preocupa mucho, que es el Programa General de Ordenamiento Territorial. Sí. Es una redacción que hizo el gobierno de la Ciudad de México. Nosotros hemos visto que se sentaron junto con los grandes capitales financieros e inmobiliarios en la redacción, es evidente, ¿no? Entonces nosotros como pueblos, como núcleos agrarios, nos hemos juntado con académicos, con otros pueblos y hemos leído este ordenamiento territorial y pues hay que notar una cosa muy importante. Como dice el compañero, aquí en la ciudad existen más de 87,000 hectáreas de suelo de conservación. Sí. De estas más de 87,000 hectáreas de conservación, más del 80% pertenecen a pueblos originarios y núcleos agrarios. Ahora, con este ordenamiento territorial, con la lectura que le hemos dado, hemos visto que se desarrollan polígonos de urbanización, donde se mete pues asentamientos, infraestructura, equipamiento, movilidad. Entonces está en peligro nuestro suelo de conservación. ¿Y por qué es importante? Pues porque ahí se recargan los mantos acuíferos, ¿no? Ahí están los ecosistemas. Por ejemplo, en la Sierra de las Cruces, que es donde está Desierto de los Leones y los Dinamos, ahí los manantiales han sido secados, han sido absorbidos totalmente para la ciudad. Sí, que quizás ahorita no lo vemos, pero eso al final va a terminar afectando a todas las personas que viven en la ciudad, claro, ¿no? Todos. Y además es algo que no solo está pasando en la Ciudad de México, sino también ya varias partes del país, por ejemplo en el norte, también ya hay un problema muy grave del agua. Entonces vemos cómo al final no atender estas causas cuando les afectan a ciertas poblaciones, al final termina afectando a todos. Vamos a hacer una pausa, pero volvemos para un último bloque del programa para escuchar las conclusiones. No te vayas, estamos en Sin Filtro. Ya estamos de vuelta en Sin Filtro para las conclusiones. Estuvimos hablando sobre el 12 de octubre y todas las manifestaciones y los temas que salen alrededor de este tema, el Día de la Resistencia Indígena. Y empezamos contigo. Vamos a escuchar tus conclusiones, Sebastián. Sí, creo que una palabra que no podemos olvidar definitivamente es resistencia. O sea, creo que internacionalmente incluso estamos viendo ahorita muchos pueblos en resistencia. El pueblo palestino, me gustaría mencionarlo. Pero aterrizándolo aquí... Sí, ya no hablamos, pero bueno. Sí, pero creo que es importante. Yo creo que van a hablar de eso después, ¿no? Sí. Me parece muy necesario mantener esto. Hay pueblos que están resistiendo los embates agresivos del Estado mexicano, en este caso las comunidades indígenas, que responden, como ya han dicho mis compañeros, a un capital mayor que no solo es del Estado, sino algo transnacional, ¿no? Y entonces, cuando estamos en resistencia, estamos hablando de que se está atacando muchos derechos. O sea, hay un frente abierto en cuanto al Estado contra las comunidades indígenas, ¿no? Hace poquito, yo imagino todos aquí leímos la nota de que Chiapas estaba a punto de entrar en una guerra civil, ¿no? O sea, creo que en cuanto al narcotráfico, llevamos en una guerra civil desde hace muchos años, ¿no? O sea, en Guerrero también. En Guerrero. O sea, el narcotráfico, como también lo mencionó el compañero, es algo que está ya en muchos países, en muchos estados presente, ¿no? Entonces quiero concluir diciendo que al final la resistencia tiene que ser algo colectivo, tiene que ser algo en lo que todos nos podamos unir, porque si no nos unimos no va a haber forma de que hagamos frente a esto que nos está atacando. ¿Y en Diana?
Pues yo sí haría un llamado a las personas a que se colectivicen, a que salgan del individualismo voraz en el que nos estamos sometidos, que creemos alianzas, como bien menciona Sebastián, con los pueblos indígenas de México, con nuestra colonia, con tu barrio, pero también que voltemos a ver una solidaridad internacional, no solo con el norte global, no solo Estados Unidos, Europa, sino voltemos a ver a los países del sur, ¿no? O al Caribe, volteamos a ver todas esas historias que narran las historias de este territorio también, ¿no? Que creemos esa base de solidaridad y que pues juntos combatamos toda esta lucha, esta lucha anticolonial, ¿no? Yo les invitaría, en esta semana se llevan a cabo las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en Marruecos. Entonces, paralelamente a esta unión anual, todos los países estamos organizando actividades para decir, pues lo que ustedes están diciendo no es verdad, hay otras narrativas, hay otras historias y todas esas historias de resistencia tienen que salir a la luz. Entonces, les invito a sumarse a Deuda por Clima, a sumarse, pues sí, con sus vecinas, con sus vecinos, con más personas, ¿no? Porque este problema solo se va a solucionar juntos. Bien, Mario. Sí, quiero empezar diciendo que hay que recordar algo que dijo Micaela y Rodrigo me recordó, que la autonomía y la libre autodeterminación es esencial para la vida como la conocemos, y es por eso que nos preocupa mucho la guerra abierta que se tiene hacia las comunidades zapatistas en Chiapas, al ser el primer sueño de autonomía y libre determinación existente en este país, ¿no? Y que sin ellos muchas organizaciones y comunidades nos ha permitido soñar con poder vivir en libertad y en autonomía, ¿no? Lo otro es que claramente hay que soñar, hay que tener ese sueño de que otro mundo sí es posible, hay que creer que sí podemos luchar contra estos grandes capitales, contra estos malos gobiernos, y que podemos construir una vida desde la empatía, una vida desde el apoyo mutuo, la colaboración, ¿no? Tenemos que tener pilares esenciales de la vida para enfrentar no solo los retos que ya llegaron, terremotos, pandemias, sino los retos que vienen. Va a ser muy doloroso pelearnos entre vecinos, entre comunidades por agua, por alimentos, si no logramos frenar esta guerra de exterminio. ¿Son ellos o somos nosotros, ¿no? Eso tiene que estar así. No hay matices en esta guerra porque es una guerra abierta contra la vida. Bien, Rodrigo. Pues como hemos dicho con unos compas, hay que pasar de la resistencia a la ofensiva, ¿no? Entonces invitamos a la ciudadanía que se sume a esta defensa del territorio por la vida, porque realmente la vida, por ejemplo, en la ciudad no va a aguantar más de 10 años si continuamos así, ¿no? Entonces también les hacemos una invitación, nosotros como parte del Frente de Pueblos Originarios de la ciudad de la Cuenca del Anáhuac, vamos a realizar una actividad, una marcha meeting, este 18 de octubre. Vamos a partir del metro Antonio Abad, dirigiéndonos a la Secretaría de Pueblos Indígenas de la Ciudad de México. Entonces es una invitación para que juntemos fuerzas y reclamemos nuestros derechos, ¿no? Entonces repito, este 18 de octubre a las 11 de la mañana en metro San Antonio Abad para ir a CEPI marchando. Bien, muchas gracias, Rodrigo. Micaela, escuchamos tus conclusiones. Así como hay un Estado colonialista israelí que está ocupando y desplazando y desapareciendo al pueblo palestino, no hay que irnos muy lejos porque eso también sucede en México. Hay comunidades afroindígenas, indígenas que están en resistencia contra poderes transnacionales y contra poderes institucionales y contra poderes que están inscritos en toda esta política del narcoestado, ¿no? Y esos territorios literalmente están en resistencia, pero es una lucha por la existencia. O sea, literalmente es una lucha por la vida. Y justamente quiero quedarme con ese mensaje porque estamos en un mundo de la dueñidad, estamos en un mundo donde hay sujetos centrales y otros que no lo son, y donde estamos en la disputa de nuestros cuerpos y nuestras existencias, y no solamente personas quienes somos afrodescendientes y quienes somos indígenas y somos racializadas, sino también quienes nos hemos negado de vivir en la plantación del sistema sexo-género, de la heterosexualidad como régimen político, que también ha sido impuesta con la colonialidad. O sea, nuestros cuerpos travestis y trans también son acciones de cimarronaje y antirracismo, que nos escapamos de toda esa lógica colonial, ¿no? Entonces me quedo con ese mensaje y que estamos disputando la existencia. Y rápidamente, Michel Foucault dijo que donde hay poder hay resistencia, y luego una autora afrodominicana dijo que donde hay resistencia hay poder, lo que quiere decir que estos pueblos y muchas de nosotras también tenemos muchísimo poder para disputar. No, pues ahora sí que nada que agregar, creo que con sus palabras nos quedamos para llegar al final de Sin Filtro.
Yo soy Natalia Sánchez y les agradezco mucho a Mario, Diana, Sebastián, Micaela y Rodrigo que nos acompañaron esta noche con este tema tan interesante. Y claro, a ti por acompañarnos esta noche. Recuerda seguirnos en redes sociales como @sinfiltrotv y ahora también estamos en Instagram como @sinfiltroforotv. En estos canales puedes proponernos temas, proponerte a ti como panelista si te gustaría participar en esta mesa universitaria. Ya lo sabes, nos vemos el próximo domingo a las 11 de la noche aquí en Foro, un canal de N+. Muy buenas noches.